es el señor Ricardo López Murphy. Ricardo López Murphy, con vasta experiencia de Estado, fue ministro de Defensa, ministro de Economía, ministro de Obras Públicas en la Argentina. Además, ha dirigido centros económicos, centros de pensamiento e investigación económica, y ha servido de asesor para bancos centrales fuera de su país, en el Banco Mundial, Fondo Monetario, BID, CEPAL, y bueno, hoy día preside la Red Liberal de América Latina. Y con esta introducción quiero invitar a don Ricardo a que pase por acá y nos deleite con sus conocimientos y nos diga un poco de sus experiencias. Muy bienvenido, muchas gracias, Ricardo. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Yo celebro tener esta oportunidad, dada las circunstancias que viven ustedes. Es decir, la posibilidad de emprender un camino que les permita acelerar el crecimiento, resolver los dilemas que enfrentan y aprovechar, y quiero enfatizar esto, aprovechar las circunstancias de un mundo que crece vertiginosamente. Ustedes me dirán, pero ¿no está viendo la crisis López Murphy? No, el mundo sigue creciendo a un ritmo muy importante, sobre todo lo hacen los países emergentes, y lo que uno puede especular con razonable certidumbre es que en un plazo relativamente razonable los dilemas fiscales y financieros del mundo desarrollado se irán encauzando, y ese proceso de cambio vertiginoso en la tecnología, de convergencia a nivel planetaria y de incorporación masiva de los sectores más atrasados a la economía moderna en todo el mundo, va a generar probablemente un cuarto de siglo hacia adelante de excepcional calidad, como lo fue el último. Y quiero remarcar esto, ese mundo en vigoroso crecimiento, como una gran oportunidad. Una gran oportunidad que requiere de cada uno de los países la disposición para aprovecharla. Y creo yo que mi reflexión hoy va a ser una reflexión sobre una cuestión crucial, que es el problema de organización económica. Probablemente la clave de cómo aprovechar las circunstancias sea tener una buena organización económica, es decir, un sistema de asignación de recursos, de derecho de propiedad y de regla de juego que permitan aprovechar de manera integral el potencial que toda sociedad tiene. Déjenme entonces, desde esa perspectiva de cómo construir una organización económica eficaz para tener un modelo alternativo, fíjense el de mi país. En mi país se dice que somos un capitalismo sin mercado, un socialismo sin plan. Es decir, tenemos un desorden organizativo que frustra gran parte de los esfuerzos. Entonces, lo que yo voy a tratar es de presentarles muy brevemente qué sabemos sobre el crecimiento económico, qué es lo que la experiencia destilada de lo que ha ocurrido nos revela y qué podemos hacer para mejorar nuestras oportunidades, para diseñar mejor nuestras políticas y para darle a nuestro pueblo una alternativa que sea más valiosa, más fecunda que las que hemos utilizado hasta el presente. ¿Por qué se produce el crecimiento? Básicamente acá hay dos cosas que operan. Por un lado, la acumulación de factores, es decir, uno crece porque tiene más capital humano, más población, y uno crece porque aumenta la productividad de los factores. Es esa combinación entre acumulación de recursos y productividad donde se resuelve el tema del crecimiento. Claramente, los factores dinámicos de ese crecimiento son básicamente la acumulación de capital físico, la acumulación de capital humano y la mejora en la eficiencia, porque es la mejora en la productividad y en la eficiencia
lo que da una enorme oportunidad. ¿Cuál es la gran oportunidad y por qué los países emergentes crecen a tasas que son 3-4 veces las tasas de crecimiento de los países desarrollados? Bueno, porque cuando uno está al frente del pelotón, uno está en la vanguardia, uno está en los niveles más avanzados, uno tiene que imaginar cosas, tiene que innovar, tiene que ser creativo. Cuando va en el pelotón de atrás, lo que tiene que hacer es transpirar. Es decir, puede aprovechar el conocimiento de los otros y eso es lo que explica por qué los países emergentes crecen mucho más rápido que los países desarrollados. Quiero remarcar esto, dado que en la narrativa que hay en Latinoamérica hay una narrativa alternativa que nos dice que el mundo cada vez está peor, que vamos a tener más problemas, que eso no es verdad. El mundo en los últimos 30, 40 años, quienes más crecieron fueron los más pobres, fíjense en China y en la India. Es decir, a nivel mundial lo que ha habido ha sido un extraordinario crecimiento de los países emergentes. A eso es lo que yo voy a tratar de sugerirle, hagan todo el esfuerzo de sumarse con toda energía, siendo República Dominicana un país que ha crecido mucho. ¿Qué es lo que maximiza la productividad? Porque en última instancia hoy vamos a referirnos a cómo acumular más y a cómo aumentar la productividad. Hay una cuestión crucial para la acumulación que son los derechos de propiedad. La propiedad crea riqueza. ¿En qué sentido? En el sentido que sin derecho de propiedad no hay intertemporalidad. Es decir, para que usted ahorre, tiene que tener la certeza que en el futuro lo que usted ahorra e invierte, los resultados de eso van a ser suyos. La gran innovación productiva del mundo, cuando las sociedades pasan a ser de nómade a sedentaria, la clave fue la creación del derecho de propiedad sin propiedad. Sin propiedad no hay intertemporalidad, no hay inversión, no hay posibilidad de que el sistema asignativo funcione. Eso hay que entenderlo cuando en buena parte de Latinoamérica la clave es cuestionar los derechos de propiedad. Pero si no hay propiedad, lo que hay es volver a la jungla, volver al nomadismo, volver al saqueo y a la depredación. Si eso se entiende, se pega un salto cualitativo en las posibilidades del país, en las reglas de juego, en cómo hacer las actividades de la política gubernamental y cuáles son sus límites. Lo segundo, afianzado los derechos de propiedad que implican contractualidad, que implican independencia del Poder Judicial, que implican debido proceso, que implica división de poderes, que implica transparencia de la información. Es decir, el derecho de propiedad no es simplemente que voy a un escribano o a un notario que me arregle y me inscriba la propiedad en un registro. Es un complejo de cuestiones sociológicas muy relevantes donde hay más afianzados los derechos de propiedad, donde hay más certidumbre sobre ellos, les va muy bien. Fíjense los suizos. ¿Qué son los suizos? Son básicamente un lugar donde los derechos de propiedad se respetan mucho. Creen que su vida son los derechos de propiedad. Ese es un punto extraordinariamente importante. ¿Cuál es lo segundo? El mecanismo asignativo. Y ahí tenemos cuestiones cruciales. Desde Adam Smith, sabemos que el sistema de precios, sistema de mercados provee información, una información muy valiosa, una información muy decisiva sobre la tecnología disponible, las preferencias y los medios que se pueden utilizar. Ha sido parte de la utopía sangrienta de la Europa oriental haber intentado hacer las cosas de otra manera, es decir, ignorar los mercados, ignorar las instituciones que son propias de la interacción humana. Los hombres descubrieron el derecho de propiedad como descubrieron el lenguaje, como descubrieron los mercados. No es algo que lo hemos construido, es algo que surgió de la interacción social, pero es algo que tiene un inmenso poder para mejorar nuestro bienestar. No hay un sustituto informativo a los mercados. Por eso es muy importante, el que tenga dudas sobre eso, le sugiero ver una foto satelital. Yo sé que todos miran las fotos satelitales, pero
yo me dedico a mirar las fotos satelitales porque dan una información vital. Y como yo he sido, además de académico, economista profesional, he sido un líder político, me he dedicado a buscar analogías y metáforas. Probablemente educado en la civilización del Evangelio, uno va buscando las parábolas, las metáforas, como una forma de transmitir el conocimiento, de hacerlo más lúcido. Una de las cosas que a mí más me ha impresionado mirando las fotos satelitales es cuando ustedes ven la península de Corea. Si ustedes ven la península de Corea, ustedes tienen la península, la parte sur es un haz de luz, es como un fogonazo, como el foco es. La parte norte es una oscuridad extraordinaria. Y ese es un ejercicio que ha hecho la humanidad, pobre los coreanos del norte. El ejercicio que se hizo allí fue una economía centralmente dirigida, sin propiedad, donde el poder está bajo comando y control, y una economía capitalista en el sur. Corea del Norte era 2 veces más rica por habitante a comienzos de los 50. Hoy Corea del Sur es 40 veces más rica por habitante. Es un experimento único, que es difícil de repetir. La misma cultura, el mismo país, el mismo pueblo. Por eso, la cuestión de los derechos de propiedad y la cuestión de los mecanismos asignativos es vital a la prosperidad, pero es vital también a los derechos humanos y a las libertades. Porque no es simplemente el haz de luz, que es el sur, sino que allí hay libertad y derechos humanos, hay libertad de prensa. No quieran saber lo que es el norte. Después de muchos años, hemos vuelto a una situación pre-revolución francesa. Hemos vuelto a un régimen monárquico y hereditario del poder. El abuelo, el padre y el nieto han sido los jefes, los caudillos, yo no sé cómo llamarlo. A mí antes me avergonzaba que en Occidente teníamos caudillos por la gracia de Dios. Bueno, ahora también los tenemos ahí en Oriente. Pero ese punto es muy importante para entender lo que está en juego aquí. ¿Cuál es lo crucial para que el sistema de mercado dé resultado? Lo crucial es que no haya precios mentirosos. ¿Qué quiere decir precios mentirosos? Quiere decir que yo distorsiono las señales, y si yo distorsiono las señales, mal asigno No es que no hay casos donde los mercados producen malas señales, es verdad que lo hay problemas de externalidades, indivisibilidades, pero esos son temas en general muy fácilmente distinguibles. Poner precios mentirosos lo que nos lleva es a mal asignar los recursos y nos lleva a mal asignar las inversiones. Y eso lo único que hace es rebajar nuestra tasa de crecimiento. Y es por eso que es tan importante evitar distorsionar las señales. Después voy a ir en algún detalle sobre algunos problemas que yo he visto en República Dominicana. Pero yo diría, ¿qué tipo de subsidios son graves? Yo digo 2. El subsidio, cuando uno distorsiona el precio. Déjenme, como en todas estas cosas, a lo mejor es una anécdota. Y tengo 2. 2 muy buenas de Latinoamérica, porque son las que a nosotros más nos llegan. Ustedes saben que mi país tiene las tierras más feraces del mundo. Nosotros tenemos, por recursos naturales, unas praderas increíbles. Increíbles, es decir, de una fertilidad y una feracidad excepcional. La obsesión del gobierno que tenemos de bajar artificialmente el precio de la carne ha logrado quebrar la industria ganadera y frigorífica argentina. Lograr quebrar la industria frigorífica y ganadera argentina con esa, es como si nosotros lográramos quebrar la industria turística en República Dominicana. Hay que hacer un esfuerzo grande. Nosotros lo hemos hecho exitosamente. Ahora, yo vivía obsesionado con ese problema, pero hace poco estuve en la República de Venezuela. Todavía no me acostumbré a agregarle bolivariana. Venezuela es un país inmensamente rico. Yo no he visto algo igual. Para darles a ustedes una idea, Venezuela tiene 300.000 millones de barriles. Tiene 30 millones de habitantes.
cada habitante es dueño de 10.000 barriles. 10.000 barriles al precio de venta, pero los costos, da $1 millón por habitante. Pónganle que somos modestos para asignar los recursos, 3% de renta anual, deberían tener solo del petróleo $30.000 de ingreso anual. ¿Qué ha sido Chávez? Bueno, Chávez ha sido que en vez de 30 ganan 12. Y en el lago de petróleo que es Venezuela hay una crisis energética formidable. Así que yo me volví a Argentina y dije, la verdad que no nos va tan mal. Nosotros logramos quebrar el rodeo ganadero, pero no logramos producir en un lago de petróleo una crisis energética. Pero esto que les cuento no es broma. Yo estaba en Maracaibo, invitado por la Universidad de Zulia a dar una conferencia, y me pasó una cosa insólita. El hotel se llena y yo digo, qué suerte que tienen ustedes. Siempre está lleno el hotel. No, dice que hay corte de luz en toda la ciudad y la gente de más recursos viene a alojarse acá. Porque el que conoce Maracaibo sabe lo que es el calor de Maracaibo. Los hoteles ahí no tienen aluviones turísticos, pero tienen alumbrones. Alumbrones, porque apagones todo el tiempo hay. Entonces, yo diría, una cuestión crucial es evitar los subsidios que dan lugar a esta brutalidad. Y la segunda cuestión es evitar los privilegios. Digo, y en esto quiero ser franco. Yo presido la Red Liberal de América Latina. ¿Qué es el liberalismo verdaderamente? El liberalismo es enfrentar a los privilegios, es crear condiciones de competencia, es llevar adelante la igualdad ante la ley, es hacer que todos los hombres son iguales, pero iguales en sus oportunidades, en sus derechos, no iguales en sus resultados. Eso depende de su responsabilidad, de lo que hagan, de los méritos y esfuerzos que acumulen. Eso es lo que nosotros creemos. Y es por eso que es muy importante entender que detrás de esto no solo hay razones de eficiencia económica, de prosperidad, sino también hay una ética muy profunda, probablemente la única ética que asegura la compatibilidad de la libertad y el progreso de las personas. ¿Cuál es el tercer elemento decisivo? Yo diría la apertura económica. La clave de las distorsiones en todos nuestros países es cuando la economía se cierra. Una economía, por ejemplo, la República Dominicana, según mis cálculos, es aproximadamente 0.7 por 1000 del mundo. Si ustedes se cerraran, lo único que harían sería evitar sus oportunidades. ¿Qué es lo que hacen cuando se abren, cuando se vuelven bien abiertos? Lo que hacen es básicamente convertir en escaso lo que les sobra y convertir en abundante lo que les falta. Esa lógica es poderosísima y yo diría que una muy alta apertura, sobre todo en países pequeños, es casi el principio de todo. Si no, la economía no está muy abierta, las disfuncionalidades y distorsiones que se pueden acumular los pueden empobrecer. ¿Cuál es el cuarto punto crucial? Que tiene que ver con los precios mentirosos, que tiene que ver con distorsión en estas economías pequeñas. Es la defensa de la competencia. La clave es que el sistema productivo sea sumamente competitivo y esa sí que es una responsabilidad del Estado, impedir los monopolios, impedir el copamiento del mercado, impedir las prácticas anticompetitivas, y eso es decisivo, sobre todo en todas aquellas actividades que tienen características complejas para la competencia. Digo, comunicaciones, digo, energía eléctrica. En esos temas es vital fomentar al máximo la competencia porque eso va a crear las condiciones para que el resto pueda ser exitoso. Bueno, por supuesto, hay en todo este esfuerzo de no tener precios mentirosos el cuidado del medio ambiente. ¿Qué es el cuidado del medio ambiente? Déjenme volver sobre este punto. ¿Por qué se depreda el medio ambiente? Básicamente porque no hay propiedad en el medio ambiente. Se depreda porque no hay propiedad. Entonces, ahí sí que hay un rol para el Estado, para generar los derechos de propiedad, para hacer que el conjunto no se vea depredado por los que pueden contaminar el medio ambiente, y esas son reglas muy precisas de cómo hacer de no comernos el capital de futuras generaciones, reduciendo la calidad del medio ambiente.
Dicho todo esto, ¿cuál es el otro componente vital para ser exitoso? A mí me parece que es la viabilidad fiscal. ¿Por qué es la viabilidad fiscal la que crea la moneda sana? No hay moneda sana sin viabilidad fiscal. Y la sostenibilidad fiscal es un elemento decisivo para que haya moneda sana. No alcanza con que haya sostenibilidad fiscal para que haya moneda sana, porque el mismo lío que se puede armar con el fisco se puede armar en el sistema financiero, como ustedes saben muy bien. O sea, es crucial que haya viabilidad fiscal, buena supervisión financiera y moneda sana. ¿Por qué la moneda sana? Entre otras cosas, porque el entorno asignativo de una economía de mercado necesita transparencia y previsibilidad. Y la única transparencia y previsibilidad que conocemos es la de la estabilidad de precios. Cuando hay una inflación de 25-30%, para no decir nosotros que hemos sufrido en mi país hiperinflación, usted no sabe ni lo que es barato ni lo que es caro. Usted lo único que sabe es que se tiene que desprender de la moneda lo más rápido posible. Entonces, los recursos de la sociedad, en lugar de aplicarse a hacer mejores inversiones, a asignar mejor los recursos, se dedican pura y exclusivamente a huir del dinero. Porque huir del dinero, usted tiene que ir todos los días al banco varias veces por día para minimizar el inventario. Ese es el costo inmenso del sistema inflacionario, pero que además destruye el sistema de precios. Ahora, en cualquier sociedad, aceptado esta regla, va a haber una gran fracción, y está discutible cuánto tiene que ser, del gasto que va a ser manejado por el Estado. Y acá viene una cuestión crucial para el Estado y para la reforma fiscal, que es la calidad del gasto. Y yo diría que la calidad del gasto tiene tres dimensiones. No exagerar el gasto corriente, hacer que la administración sea eficaz, o digamos, un enfoque tipo McKinsey. ¿Cuánta gente tengo redundante? La segunda parte es cómo hacer que sea eficaz el gasto en capital humano. Y este es un desafío inmenso, donde uno sabe que hay países que han sido muy exitosos y hay países que han fracasado. Caso de países exitosos, yo mencionaría dos. Uno es Finlandia, donde el sistema educativo ha adquirido excepcional calidad y se ha vuelto uno de los países más competitivos del mundo por la calidad de su capital humano. Y el otro caso, los países del este de Asia, donde a lo mejor ha habido menos calidad en el enfoque educativo, pero ha habido más transpiración. O sea, cuando uno mira, los asiáticos sacan respecto a la Argentina, las pruebas PISA, digamos, resultados que son alrededor del doble. Pero no es difícil descubrir. Los nuestros estudian 500 horas anuales y los de ellos 1300. Si usted estudia 500 horas anuales, es difícil que pueda competir con alguien que estudia 1300. Eso tarde o temprano se nota. ¿Y dónde se nota más? Se nota más en algo crucial para el mundo moderno, que es en ciencia y matemática. Es decir, los nuestros, como no estudian mucho tiempo, ninguno quiere saber nada con las matemáticas. Con las matemáticas hay que sentarse y darle y darle. En cambio, las cosas que son de son más fáciles de estudiar. No, pero digo, es una tragedia. Ahora, eso está medido, eso sabemos lo que tenemos que hacer. Bueno, yo acá, antes de venir a Dominicana, una de las pocas cosas que miré la situación fiscal, miré la situación... Por supuesto, yo le pregunto a todo el mundo como si no supiera nada, pero yo me ocupé de hacer los deberes. Miré la situación fiscal, miré la situación monetaria. ¿Qué fue lo que más me alarmó? Los indicadores educacionales que tiene República Dominicana. Van muy mal. Yo diría, si alguien tiene que hacer una tarea, es ahí. Ahí es donde hay que hacer un salto cualitativo formidable en la administración de los recursos. Esa es la verdadera reforma del Estado. Hacer que los indicadores educacionales de Dominicana en 10 años estén, no digo como Shanghai, o como Taiwán, o como Corea, o como Finlandia, que estén como la región. Porque están muy mal respecto a la región. Y este es un tema central para crecer. El tercer elemento es la infraestructura. Ahí es donde yo tengo la sensación que más se ha progresado en Dominicana de las veces que yo venía hace muchos años. No tengo una observación, simplemente mis lecturas de los informes internacionales y mi inspección ocular.
he venido al aeropuerto con una muy buena autopista, es decir, no quiero exagerar con esto, pero me da la sensación de que allí ha habido un cambio en los últimos 20, 25 años que yo percibo, es notable. Como yo diría, es muy grave la situación de capital humano, después voy a volver sobre eso, porque ese tema a mí me obsesiona, porque ese tema en última instancia lo que genera en las sociedades es conflictos enormes. ¿Por qué las sociedades escandinavas no tienen conflicto? Porque son sociedades muy igualitarias. ¿Son porque hay socialismo? No, jamás, son muy avanzados para esta locura. ¿Qué es lo que hay ahí? Hay una extraordinaria homogeneización del capital humano. Y sociedades homogéneas son sociedades libres, prósperas y no conflictivas. Eso es lo que hay que entender. Ahí está la batalla del futuro. Bien. ¿Cuáles son otras formas de mentira en los precios más sofisticadas? A esta hora les pido, ahora vamos a pegar un salto un poquito más difícil del argumento. Para mí una forma sofisticada de mentir con los precios es el atraso cambiario. O sea, es generar un tipo de cambio artificialmente bajo. ¿Y cómo se genera un tipo de cambio artificialmente bajo? Básicamente con tres mecanismos que son muy claros. Uno, el más brutal de todo, es endeudarse. O sea, uno se endeuda y consigue las divisas de la deuda y no las consigue de la exportación, de la competitividad, de la productividad. La segunda forma que uno atrasa el tipo de cambio es cerrando la economía. Uno impide las importaciones, finalmente pone control de cambio, eso también atrasa el tipo de cambio. Nada de eso da resultado. En el corto plazo, hay mucha miopía en estas cosas. En el corto plazo uno cree que tiene margen de maniobra, en el largo plazo eso cuesta un desastre. Y la tercera, un poquito más compleja y muy importante para Latinoamérica, es confundir lo transitorio y lo permanente. Por ejemplo, en Latinoamérica, cada vez que tenemos un auge del precio de nuestras materias primas, somos muy ricos en recursos naturales, nos confundimos, nos entusiasmamos y atrasamos el tipo de cambio, es decir, sustituimos la competitividad por vivir la euforia de la safralidad y después nos encontramos con la realidad. Digo, el primer economista del mundo no fue Adam Smith, fue ese que cita el Antiguo Testamento, que le decía al faraón egipcio: hay 7 años de vaca flaca, hay 7 años de vaca gorda. O sea, la idea de José, ¿cuál era? Es la idea que después Milton Friedman racionalizara como ingreso permanente e ingreso transitorio. Pero es la idea básica de que en la vida hay comportamiento cíclico y uno no puede proyectar como la normalidad la época de precios excepcionales. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que es muy importante evitar distorsiones en el tipo de cambio real y evitarla ya sea por endeudamiento, por proteccionismo o por sobreestimar la situación de corto plazo. Cuando uno tiene situaciones muy favorables en el corto plazo, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que hacen ustedes en la vida personal? Vamos a suponer el caso más fácil, que tiene un extraordinario golpe de suerte y se gana esas loterías que hay en los Estados Unidos de 300 millones de dólares. ¿Usted aumentaría su gasto en 300 millones de dólares o no? No va a hacer eso. ¿Qué es lo que hace usted? Ahorra eso. Sí pega un salto enorme porque de la renta que usted tenía pasa a la renta de los 300 millones, pero no se gasta ese mes, ese año, esa renta excepcional. Eso es lo que tienen que hacer los países. Cuando hay situaciones de suerte, en ese momento ahorrar y aprovechar esos ahorros en los momentos de desventaja, de adversidad. Eso es lo que hacen los noruegos, eso es lo que hacen los chilenos, eso es lo que le dio a Chile esa extraordinaria tasa de crecimiento, ese enorme prestigio. Y si ustedes quieren un ejemplo de un país desarrollado, es el caso de Noruega. Bien, fijadas como decía un profesor mío en Chicago, los building blocks. ¿Cuáles son nuestros puntos de referencia? Vamos a la sugerencia de política. Y yo me voy a concentrar en la sugerencia de política básicamente en 3 cosas.
me voy a centrar en las reglas macro, en las políticas tributarias y en cómo mejorar la calidad del gasto. Y luego se terminó la conferencia, porque si no van a creer que me quedé enamorado de Chávez. Digamos, yo no tengo nada que ver con Chávez. Vamos entonces a cuáles son las sugerencias razonables. Las sugerencias razonables, como todo benchmark, no surge de un modelo preciso, surge de una experiencia, de quien ha sido un hacedor de políticas, un policy maker por muchos años, que ha vivido en muchos países y que ha vivido muchas experiencias. Y yo quisiera destilar lo que es esa experiencia para mí, que obviamente tiene su referencia académica, pero yo quisiera decirle que más que la referencia académica, pesa en mí la experiencia de haber vivido muchos años y saber que hay reglas de sensatez que dan un gran resultado en el largo plazo. Primera regla, el déficit fiscal no debería exceder en ningún caso el 2% del producto. Y yo diría si es posible menos. ¿Por qué es eso? ¿Eso qué hace? Eso hace tres cosas, produce tres cosas que son importantes. En primer lugar, baja las presiones inflacionarias. En segundo lugar, baja la deuda. Cuando ustedes bajan la deuda, no solo quitan el componente estructural de peso sobre el gasto público, que son los intereses, sino que también hacen la tercera cosa, que es la más importante. Al bajar el peso del gobierno sobre el mercado de capitales, sobre el sistema crediticio, ustedes le liberan ese espacio a la inversión privada. Ese es el gran factor expansivo de una política fiscal prudente. El crowding in. Hay un crowding in de inversiones, es decir, las inversiones reemplazan el déficit. El déficit, ¿se acuerdan ese juego que había que se iba comiendo las bolitas? El déficit se come así la inversión privada. Y si ustedes bajan el déficit, lo que reemplaza el déficit es inversión. Entonces, el dilema de tener un déficit alto es o inflación, o una tasa de interés extravagante y sobre todo desplazamiento de la inversión privada. Y es el desplazamiento de la inversión privada los que nos cuesta en tasa de crecimiento. Ustedes me dirán, ¿por qué usted habla de 2, 1 y no habla como Maastricht de 3? Bueno, los europeos, cuando usted dice 3, con los italianos, los españoles y los griegos, dice 5, 6. Y cuando dice 5 o 6, capaz dice un poco más. En general en esto, errar por el lado de la prudencia, si usted se equivoca por el lado de la prudencia, lo que pospuso fue consumo que después lo va a disfrutar. Si se equivoca por el lado de la imprudencia, lo va a pasar muy mal. Entonces, para errar hay que errar del lado de la prudencia. Es una regla muy sencilla. Segundo, déficit en cuenta corriente. En general, los países que tienen déficit de cuenta corriente más de 3 puntos del producto ya son peligrosos. Solamente yo entendería un déficit de más de 3 puntos del producto si hubiera un extraordinario boom de inversión extranjera directa. Es decir, si el mundo decide venir a invertir en la Dominicana porque quiere explotar a fondo la belleza de sus recursos naturales, yo no lo trabaría. Y eso implica déficit. Pero eso no es lo mismo que tener déficit endeudando al sistema financiero o al Estado. Está clara la distinción. Así que yo diría no más de 3, y ese 3 tiene que estar financiado por inversión extranjera directa. Es decir, lo que es estable es que haya inversión detrás del déficit en cuenta corriente. Es decir, lo que hay es comernos el capital a costa de las generaciones que vienen, eso es muy mala fariña para tener éxito. Bien, eso es lo que yo llamaría la sensatez de la política macroeconómica, punto de partida. Segundo, ¿qué hacer con los impuestos? Miren, acá siempre entre los expertos hay mucha discusión. Yo había preparado originalmente para esta reunión un largo paper, una larga presentación sobre cómo había que diseñar el sistema impositivo. Pero después, conversando con Ernesto, llegamos a la conclusión de que si yo me focalizaba excesivamente en los impuestos, iba a perder la riqueza de lo que hemos tratado de exponer, que es los problemas organizativos de una economía. Pero déjenme hacer una reflexión sobre impuestos.
¿Qué es lo que hay que hacer en impuestos? Yo diría, una buena reforma impositiva fue la que hizo Reagan en el 86. ¿En qué consistió? Bajar las tasas marginales, ampliar la base tributaria y eliminar exenciones. Eso es básicamente lo que hay que hacer. Hay que ampliar la base tributaria, hay que bajar las tasas y hay que administrar mejor el sistema impositivo. El peor impuesto es el que no se recauda. Es decir, si uno me dijera cuál es la excepción, el privilegio, el que hay que abatir con más certeza, la evasión. Ahora, la evasión es fácil de combatir cuando las tasas son bajas. Es muy difícil cuando las tasas son altas. Yo diría entonces, simplificar, quitar excepciones, reducir tasas, mejorar administrativamente. Ahora vamos, hasta ahí, yo diría, es difícil que nadie que tenga una formación empresaria o economista no lo entienda, porque hay argumentos académicos muy fuertes de estas presunciones. Muchos años atrás, Arnold Harberger demostró hasta el hartazgo los inmensos costos que tenía un sistema tributario de tasas altas. Los costos son exponenciales. Ahora, vamos a lo que yo quisiera agregarles como de mi propia cosecha. ¿Qué diría? ¿Cuál es mi experiencia mirando los sistemas tributarios del mundo? Lo que hay que hacer básicamente es castigar lo que saca recursos de la actividad económica. Y hay que premiar lo que pone recursos en la actividad económica. Y hay razones, quizás, déjenme brevemente para aquellos que tengan más sesgo académico, ¿cuál es la razón de premiar lo que pone y castigar lo que saca? Y ahora voy a explicar qué es eso. Cuando usted pone recursos en la actividad productiva privada, usted además de generar beneficios, genera impuestos. Los impuestos son la más grande externalidad que hay. La más grande externalidad. Lo que hace un empresario es crear externalidades positivas porque paga impuestos. Que lo que hace el Estado no pagar impuestos, pues no se paga a sí mismo. Ahí está la diferencia de rentabilidad entre la inversión privada y la inversión pública, que la inversión privada genera impuestos, genera empleo, genera... Entonces, ¿qué quiere decir castigar a lo que saca y favorecer a lo que se pone? Bueno, básicamente significa, en mi opinión, hacer totalmente deducibles las inversiones de los ingresos corrientes. O sea, el impuesto a los ingresos tiene que tener amortización inmediata, expensing de la inversión. ¿Qué hace eso? Básicamente convierte el impuesto a los ingresos en un impuesto al consumo. Si uno le saca las exenciones, básicamente lo que usted tiene es un sistema muy simple que cuando usted saca de la actividad económica para consumir, ahí viene el impuesto. Usted reinvierte, usted pone en el sistema productivo, los impuestos son muy bajos. Lo mismo en el sistema laboral. En vez de poner impuestos cuando uno trabaja, poner impuestos cuando uno no trabaja. Es duro esto, pero lo que hace es básicamente crear incentivos a vivir y hacerse cargo de su destino, es casi bíblico, a ganar el pan con el sudor de la frente y a no vivir de lo demás, que es uno de los problemas más grandes que tiene la sociedad moderna, que bajo toda excusa uno consigue que alguien le haga una transferencia para vivir sin trabajar. Y eso es nocivo socialmente. Eso implica amortización inmediata, eliminación de los impuestos al trabajo y un impuesto básicamente sobre el ingreso restado de la inversión, que es el consumo. Y ahí ustedes pueden poner a la idea de Rabushka un impuesto de suma, un flat tax, pueden poner un progresivo. Esa es una discusión de segundo orden una vez que ustedes pusieron esa línea divisoria de que yo a todo lo que se reinvierte no lo grabo, a todo lo que trabaja no lo grabo cuando saco. Y eso es un impuesto al consumo en serio, o sea, un ingreso menos inversión y un buen impuesto al valor agregado. Con eso ya está cerrada para mí la gran reforma tributaria. Vamos a ver el tercer eje que yo quería cerrar mi exposición para no abrumarlos, que es mejorar la calidad del gasto. Y ahí yo me voy a centrar en los temas que para mí son decisivos. Un tema es el de educación. ¿Qué sabemos en materia educativa? En materia educativa sabemos una cosa
muy clara. Para mejorar los rendimientos hay que medir. Hay que medir escuela por escuela y hay que obligar a todo el sistema de exámenes padronizados. Cuando uno mide, puede poner incentivos, puede premiar los resultados, puede evaluar la calidad educativa. Si uno no mide, si uno tiene un sistema, digamos, de comando centralizado que yo le proveo el servicio, le subsidio la oferta, que pase lo que pase. Terminamos en lo que estamos observando. Mi propuesta es hacer un gran énfasis en medición y buscar ponerse un benchmark, primero en la región y después en Latinoamérica, que implique en 10 años una mejora sustancial de los resultados educativos. Y en eso hay que ser cuidadoso. No se trata de las escuelas de élite, se trata del promedio, porque para crecer y hacer sostenible y socialmente cohesionable una sociedad, ustedes necesitan que sea el conjunto el que suba la calidad del capital humano, no la élite. Obviamente es fácil subir la élite, el problema es el conjunto. La segunda reforma, esta es más importante que la educativa, yo creo que es la decisiva, porque depende de los descubrimientos científicos de los últimos 30 años. ¿Qué es lo que se sabe en los 30, 40 años? ¿Qué es lo que se ha aprendido mucho sobre el sistema cerebral y neurológico? La clave de nuestra capacidad, el hardware que tenemos acá, el sistema neurológico se desarrolla entre el útero y los 2 años de vida. Si no se desarrolló ese sistema neurológico adecuadamente, no importa lo que gastemos en educación, usted no tiene el software y el hardware capaz de absorber la información. Por eso, lo que es vital en todas nuestras sociedades es un programa nutricional, materno-infantil, que me asegure que desde la gestación hasta los 2 años se desarrolle correctamente el sistema neuronal. Si se desarrolla correctamente el sistema neuronal, todas las oportunidades están abiertas. Si no se hizo eso, si los chicos no fueron alimentados y nutridos en el útero hasta los 2 años y el sistema neuronal se subdesarrolló, no hay nada que hacer. Eso no lo podemos sustituir. No hay forma de arreglar eso. Esa batalla es la batalla decisiva de la educación y la salud. Y en materia de salud, la cuestión crucial es la prevencional. Y yo voy a dar un ejemplo que a mí me ve muy simpático, no porque a veces no sea brutal, pero es simpático, que es Bloomberg en New York. Ustedes no sé si han visitado recientemente New York, ahora Bloomberg ya no solo se la agarró con el tabaco, sino se la ha agarrado con las bebidas gaseosas. Quiere que los envases sean chicos, para que no se tomen esos 2 litros. ¿Cuál es el problema? El problema más serio que tienen las sociedades modernas es las enfermedades previsibles. Lo que es barato en materia presupuestaria, económica y humana es prevenir. Lo que es costosísimo es curar. Y Bloomberg todavía no me agarró a mí, pero la obesidad es peligrosa. La obesidad es peligrosa porque genera enormes costos al sistema económico, como lo genera el tabaquismo, como lo genera el alcoholismo, como lo genera no hacer gimnasia, como lo genera no hacer los chequeos anuales. Es decir, lo que es barato es prevenir las campañas de vacunaciones, y si uno hace una tarea de prevención adecuada, lo que hace es una gestión presupuestaria extraordinaria. El presidente, en vez de estar, o la presidente, para citar el caso de mi país, digamos, en vez de estar hablando y peleándose con todo el mundo, imagínense que todos los días hablara sobre los problemas de estas enfermedades previsibles, como hace Bloomberg, o como hacía el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez era un médico oncólogo cuya obsesión era eliminar el cáncer. Ustedes no saben lo que ha pasado en Uruguay. Ha logrado, pero de lo único que hablaba era de eso. Imagínense usted, con tal de no escucharlo, deja de fumar. ¿Está claro? Esa lógica es una lógica muy importante de cómo usted usa el poder y cómo gestiona el sector público, porque los resultados y las externalidades de esos éxitos son formidables. Y el último punto tiene que ver con la evaluación de las inversiones y sobre todo con el problema de las utilities. Y acá me refiero al otro problema que ustedes tienen. ¿Cómo hacer para que no haya sobrecostos? ¿Cómo hacer
para que la solución al sobrecosto no sean subsidios que quiebran el presupuesto o precios que quiebran a los demás si usted los paga. Y ahí hay un tema vital de cómo reorganizar la provisión de servicios públicos, ya sea en manos privadas o en manos públicas, de manera que logren minimizar los costos. Esa es la tarea central en la gestión y administración de un gobierno, forzar la defensa de la competencia y forzar la eficiencia económica. Y lógicamente eso implica apertura, eso implica entender la lógica de las inversiones, entender que no puede haber acumulación de gastos en las empresas de servicios públicos innecesarias, porque eso hace casi inviable al resto de la economía. Muy bien, espero que se hayan entretenido, que no haya sido muy pesado y espero que les haya servido como una ayuda para reflexionar sobre sus dilemas y sobre lo que hay que hacer en el futuro cercano. Yo debo decirle, para terminar con una nota muy optimista como la que empecé, yo lo veo al mundo creciendo mucho y los veo a ustedes con un potencial espectacular, pero espectacular. Si se evitan errores muy precisos, no hay que hacer grandes aciertos, hay que evitar errores muy precisos. Si se evitan errores muy precisos, hay circunstancias por las cuales yo creo que esta zona del mundo goza de una ventaja extraordinaria. Entre otras, porque a mí me parece que está muy ligado al eje de crecimiento de los Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay una revolución energética, una revolución descomunal en materia energética y una ventaja estratégica en ser una economía muy flexible en innovación y este es un mundo de enormes innovaciones. Yo tengo la sensación que Estados Unidos, gane quien gane las elecciones, por supuesto hay mejores políticas que otras, pero viene un proceso de crecimiento más acelerado. Esta es una zona de paz en el mundo, me parece que hay una oportunidad extraordinaria, el retraso es una oportunidad extraordinaria, ojalá no se equivoquen. Muchas gracias.